Tenistas, bienvenidos una vez más a Tennis Point Channel. Continuamos con la cobertura de Roland Garros 2025 y ya llegamos a una segunda semana, como siempre, muy interesante en cualquier torneo de Grand Slam, ¿no? Me parece que es el objetivo primordial de muchos jugadores de cara a un torneo de esta importancia, de esta duración, por lo que representa, por los puntos que se llegan a sumar y a conseguir, por los puntos que se tienen también que defender por parte de otros jugadores. Y pues bueno, ya llegamos a instancias de cuartos de final, últimos 8 jugadores del lado tanto de los hombres como del de las mujeres. Y por lo mismo el día de hoy en Tennis Point Channel vamos a dividir el programa en dos, como siempre para repasar los resultados de una ronda anterior, en este caso de los octavos de final, y pronosticar también, como es de costumbre en nuestro programa, absolutamente a todos los ganadores de sus respectivos partidos de estos cuartos de final, y por lo mismo pronosticar a nuestros semifinalistas tanto de los hombres como de las mujeres para Roland Garros 2025, tenistas. Pasamos rápido al cuadro principal y es que así quedaron definidos los cuartos de final después de los octavos de final. El italiano Jannik Sinner, que sin inconvenientes, no solo para llegar a estos cuartos de final después de haber vencido al ruso Andrei Rublev, me parece que absolutamente todo el camino por parte del italiano, del número 1 del mundo hasta esas instancias de torneo, ha sido bastante contundente y de a pasos muy, pero muy firmes. No cabe duda que de a poco se va viendo ese camino hasta la gran final para el italiano, ¿no? Le gana a Andrei Rublev sin inconvenientes, insisto, y por lo mismo no me sorprende, y creo que no, a la mayoría no les sorprende que esté hasta estas instancias de cuartos de final, ¿no? El que sí nos debería sorprender, y me atrevo a decir que a la gran mayoría, si no es que absolutamente todos, es la victoria de Alexander Bublik frente a Jack Draper, el quinto preclasificado, el número 5 del mundo. Pero si sumamos y tomamos en cuenta los puntos que van hacia este momento de la temporada 2025, Jack Draper ha sido mejor que el 4 del mundo, Taylor Fritz, y ha sido mejor que el 3 del mundo, Alexander Zverev. Por lo mismo, estamos hablando de que el día de hoy Alexander Bublik logró una victoria entre comillas y virtualmente hablando, el tercer mejor jugador de la actualidad, ¿no? Es de esa magnitud lo que Jack Draper representa hoy por en el circuito, después de una excelente temporada de arcilla que culmina, pues bueno, hasta estos octavos de final frente a un Alexander Bublik, que ya platicaremos más a detalle a él cuando pasemos a los pronósticos de los cuartos de final, pero me parece que es un jugador que tiene absolutamente todo el talento para vencer a cualquier tenista hoy por hoy. Sabemos que es un jugador con mucha confianza, con mucho talento, esa parte mental la puede manejar de manera extraordinaria. A veces termina fallando, cometiendo errores justo por perder la cabeza, ¿no? Por perder ese camino que es tan importante en este deporte, pero Alexander Bublik es de ese tipo de jugadores muy curiosos, que son muy pocos los que existen así, pero que parecería, ¿no? Y insisto, quiero ser muy cuidadoso con ello, parecería que sin tanto esfuerzo logran tener un talento nato, un talento extraordinario, y que por lo mismo en un abrir y cerrar de ojos nos pueden demostrar este tipo de hazañas, este tipo de victorias. En este caso fue contra Jack Draper, el británico, y en las propias palabras del kazajo representó el mejor día de su vida. Es de esa la magnitud de la victoria por parte de Alexander Bublik, que ahora estará enfrentando a nada más y nada menos que al número 1 del mundo, al número 1 del torneo, Jannik Sinner. Más abajo tendremos a Alexander Zverev, tercer preclasificado y finalista de este torneo el año pasado, enfrentando a Novak Djokovic para lo que sin duda alguna será el partido más esperado, más visto de estos cuartos de final, ¿no? Por ahí me parece que puede competir con otro que ya platicaremos más abajo, pero Alexander Zverev, lo que representa, ¿no? Este jugador que quiere tener en sus manos un trofeo, un título de Grand Slam antes de culminar su carrera, pues bueno, hoy tendrá, o mejor dicho, a partir de estos cuartos de final tendrá una labor muy complicada enfrentando a Novak Djokovic, el máximo ganador de títulos de Grand Slam, 3 veces campeón de este torneo, tenistas. Más adelante, insisto, vamos a repasar más detalles acerca de todos estos partidos. Lorenzo Musetti estará enfrentando a Frances Tiafoe. No nos debería sorprender, por lo menos en lo personal no lo es así, la victoria del italiano frente a Holger Rune. Si bien son dos tenistas muy jóvenes que todavía están construyendo sus respectivas historias, su carrera en este deporte, me parece que hoy por hoy Lorenzo Musetti tiene mucho más de las herramientas necesarias para competir, sobre todo en esa superficie, ¿no? En otros torneos, en otras superficies, en otras instancias del año, ¿no? En otras temporadas, quizá podríamos ver un partido más parejo, pero en arcilla, Lorenzo Musetti me parece que debería haberse llevado esa victoria y lo hizo así contundentemente en 4 sets, y ahora estará enfrentando a Frances Tiafoe.
Y por último, Tommy Paul, después de vencer a Alexei Popyrin, estará enfrentando a Carlos Alcaraz, un español que viene de vencer a Ben Shelton en un partido que fue muy interesante, muy entretenido. Sabemos que por también el tipo de superficies y el tipo de jugador que es Carlos Alcaraz, pues bueno, no tuvo tantos problemas contra un Ben Shelton, que me parece que es de aplaudírselo, es de admirarle el haber llegado hasta unos octavos de final en una superficie que a simple vista parece ser que no le fascina, ¿no? Ha trabajado, ha construido ese tenis que le permita competir en absolutamente cualquier superficie, y si había una que le podíamos poner el asterisco, sin duda alguna era en arcilla. Y bueno, me parece que este resultado en octavos de final en Roland Garros es más que positivo para un Ben Shelton que de a poco se mantiene ahí entre los mejores 15 del mundo y está muy, pero muy cerca de convertirse en un top 10. Tommy Paul contra Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti contra Frances Tiafoe, Alexander Zverev contra Novak Djokovic y Jannik Sinner contra Alexander Bublik, perdón. Estos son los partidos de cuartos de final, tenistas. Y ahora sí avanzamos a los pronósticos para comentar y para decir cuáles son nuestros jugadores que creemos que van a estar hasta las instancias de semifinales en los próximos días en este torneo de Roland Garros. Tenemos a Jannik Sinner enfrentando a Alexander Bublik. Ahí no tenemos los momios todavía definidos, pero bueno, creo que no cabe duda que el italiano saldrá como favorito enfrente a un Alexander Bublik que, si bien llega después de vencer a nada más y nada menos que Jack Draper, comentamos lo importante que había sido esa victoria, me parece que un Jannik Sinner ya es alzar la vara bastante alto, ¿no? Nosotros vamos a irnos anticipando y vamos a poner que el italiano Jannik Sinner debe avanzar y debe ganar ese partido sin inconvenientes. El head-to-head del enfrentamiento cara a cara está 3-1, ¿no? Esa única victoria por parte de Alexander Bublik ha sido la más reciente. Se dio en el 2023 en Halle en Pasto, ¿no? De hecho, se termina retirando Jannik Sinner en el segundo set, y por lo mismo no sé qué tanto lo podríamos considerar como una victoria, ¿no? Si quitamos esa, pues bueno, la serie está 3-0 de cierta manera. En arcilla será la primera vez que se vean las caras, y me parece que aquí Jannik Sinner es mucho más superior que el kazajo, y por lo mismo nosotros vamos a quedar con Jannik Sinner. No dejará de ser un partido muy interesante por lo que puede proponer, ¿no? Alexander Bublik cuando está en una cancha de tenis, ¿no? Se vuelve un jugador sumamente entretenido, carismático, que a los aficionados franceses no les deja de encantar, ¿no? Es un jugador que tendrá, por supuesto, el respaldo de la afición de cierta manera para que este partido se vuelva atractivo de cierta manera. Pasamos al segundo partido, y seguramente el más entretenido y más interesante que nos puede brindar, ya ni se diga si este torneo de Roland Garros, pero por lo menos en estos cuartos de final así lo hará, ¿no? Alexander Zverev contra Novak Djokovic, el número 3 del mundo contra el número 6 del mundo. Pero dejemos los rankings a un lado, porque me parece que Novak Djokovic lo podemos ahí considerar hoy por hoy superior al alemán, ¿no? Sabemos que el tema del ranking es muy curioso en la ATP, ¿no? Muchos no están contentos en cómo funciona el sistema de puntos, la sumatoria y la resta dependiendo el año calendario, los torneos que hayas ganado en el pasado y demás. Pero bueno, dejemos, insisto, a un lado el tema del ranking. Hoy por hoy los momios ponen que el partido estará prácticamente parejo, 50-50, y me parece muy lógico. Si bien Alexander Zverev hoy avanza, ¿no? Con más partidos ganados en la última temporada o en el último año en tema de periodo de tiempo, ¿no? Viene de hacer final en el Australian Open, viene a ganar un torneo 500 en Múnich y demás. Sabemos que Novak Djokovic también es un jugador muy imponente en cualquier torneo que se presente, ¿no? No importaba si Novak Djokovic no hubiera llegado aquí con victorias antes de Roland Garros. Lo hizo en la última llamada, en el último torneo que le presentaba el circuito en Ginebra para conseguir su título número 100. Pero insisto, sin importar que Novak Djokovic hubiera llegado con victorias o no, me parece que hubiera sido un jugador sumamente peligroso y sin duda alguna uno de los candidatos a ganar este torneo. Hay que recordar que la última vez que pisaron estas instalaciones fue en los Juegos Olímpicos de París el año pasado, y por lo mismo Novak Djokovic se puede decir de cierta manera que fue el último jugador en ganar un torneo que se llevó a cabo en estas instalaciones. Si hablamos específicamente de Roland Garros, un torneo mucho más completo, mucho más jugadores, 3 de 5 sets, ¿no? Y por todo lo que puede rodear quizá el nombre de Roland Garros, bueno, tendríamos que poner ahí a Carlos Alcaraz como el campeón defensor, como el último ganador. Pero bueno, a lo que veo es que Novak Djokovic no le podemos desmeritar, no le podemos quitar absolutamente nada. Hay que saber
que teniendo enfrente a Novak Djokovic, el partido no va a ser nada sencillo y es un poquito de lo que le puede esperar a Alexander Zverev. Sin duda alguna y por bastante margen de partidos, este es el enfrentamiento de todos los 4 que tenemos en cuartos de final que más se ha dado. De hecho, lo podemos ver en pantalla: 8 ganados para Novak Djokovic y 5 para Alexander Zverev. De los mismos me gustaría destacar 3 de ellos. El primero nos tendríamos que ir hasta el 2017 y de hecho el primer enfrentamiento que existió entre estos dos jugadores, donde en una final de Roma Alexander Zverev terminó ganándole a Djokovic 6-4 y 6-3. Después nos tendríamos que ir hasta el 2019 en Roland Garros, en ese mismo torneo, donde Novak Djokovic venció al alemán en sets corridos 7-5, 6-2 y 6-2, también en unos cuartos de final. Y el último enfrentamiento que me parece que podría ser relevante o no, dependiendo cómo lo queramos ver, pero fue en este mismo 2025, en el Australian Open, en unas semifinales, donde después de un primer set sumamente entretenido y parejo, en un tiebreak, donde termina ganando el partido Alexander Zverev 7-6, Novak Djokovic se termina retirando del mismo, ¿no? Por una lesión, y por lo mismo el partido no se termina de la manera en que a la mayoría nos hubiera gustado. Habrá una revancha de cierta manera, ¿no? Y ahí con asterisco y entre comillas, para Novak Djokovic, un enfrentamiento que se ha dado demasiadas veces, pero en arcilla apenas será la tercera vez y vamos a ver de quién cae ese desempate. La serie está 1-1 en arcilla y nosotros en Tennis Point Channel nos vamos a quedar con Novak Djokovic. Por el momentum que atraviesan ambos, el serbio que viene de ganar su título número 100, que ya sabemos que no tiene absolutamente nada que perder, está prácticamente compitiendo y jugando este deporte por hobby, ¿no? Por amor a lo que representa este deporte para el serbio. Ya no tiene nada que demostrar, lo ha ganado absolutamente todo. Quizá por ahí, ¿no? Ya si le queremos seguir exigiendo a Novak Djokovic, le estaríamos pidiendo el título número 25 de Grand Slam, pero de todas maneras lo consiga o no, me parece que Novak Djokovic hoy por hoy ya no tiene nada que perder, insisto, me parece que es la frase que estaría rodeando al serbio. Del otro lado, un Alexander Zverev que él cree que sí puede perder algo y es la oportunidad de ganar un título de Grand Slam antes de que termine su carrera. 28 años de edad para él, 38 para el serbio. Ahí nos damos cuenta que si el alemán se mantiene contundente, constante, mentalmente estable, tiene 10 años todavía, ¿no? Quizá de margen para ganar un título de Grand Slam. Esto, por supuesto, dependiendo de la suerte, dependiendo de su nivel con estos años, con el paso del tiempo, y por supuesto también dependiendo de otros jugadores que rodean este deporte, como lo es Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que parecería que hoy por hoy no hay nadie que pueda vencerlos, ¿no? Sobre todo en un torneo de Grand Slam donde se juega al mejor de 5 sets. Vamos a ver cómo salen ambos jugadores. Me imagino a Alexander Zverev que traerá la presión de entrada al llegar a este partido. Y del otro lado, Novak Djokovic, que sabemos cómo puede manejar este tipo de escenarios, ¿no? La gente me parece que estará del lado del serbio, por lo mismo ahí tiene una motivación extra. No se diga lo de su familia, no se diga también que hubo el homenaje a Rafael Nadal al inicio de este torneo. Y me parece que también por ahí un Novak Djokovic recordando que es capaz de todo lo que ha logrado y más, ¿no? Entonces, por lo mismo va a ser un partido, me parece, mentalmente hablando, muy entretenido. Pasamos al tercer partido, donde Lorenzo Musetti se está enfrentando a Frances Tiafoe, tenistas. Espero no equivocarme, y es que aquí voy a ser muy contundente con el pronóstico. Nos vamos a quedar con Lorenzo Musetti. En esta superficie me parece que el italiano debe ser también hoy por hoy considerado uno de los mejores 3, uno de los mejores 5 que existen, y por lo mismo Lorenzo Musetti no debería, insisto, no debería tener problemas contra Frances Tiafoe. Esto ya dependerá más de cómo se vaya dando el partido, de que no exista ninguna lesión, de que el norteamericano no pueda conseguir su segundo set en el partido. Todavía uno me parece un margen natural en un torneo donde se juega al mejor de 5 sets, pero en caso de que Frances Tiafoe pueda conseguir ganar 2 sets en este partido es donde podríamos esperar quizá alguna sorpresa. Y por último, Tommy Paul contra Carlos Alcaraz, tenistas. Este partido que lo vamos a tener narrado como es en este tipo de programas en Tennis Point Channel, donde si bien no tenemos las imágenes en vivo, sí tenemos el partido a un lado y lo vamos comentando, lo vamos narrando. Pues bueno, este va a ser nuestro partido especial, estelar, digámoslo, de cuartos de final.
¿no? Y ahí con un asterisco a ver si podemos también pasar el de Alexander Zverev contra Novak Djokovic. Pero de entrada, este sí o sí lo tendremos en unas cuantas horas. Nosotros nos vamos a quedar con el español Carlos Alcaraz, un enfrentamiento cara a cara que siempre es interesante ver a un Tommy Paul que no le tiene miedo absolutamente a ningún jugador, enfrentando a un Carlos Alcaraz que es el campeón defensor. Como pueden ver, la serie no está invicta hacia el español, ¿no? 2 veces son las que el norteamericano ha logrado vencer al español, una en 2023 en Canadá, en unos cuartos de final, y la otra en el 2022 también en Canadá, en una segunda o tercera ronda, me parece. A lo que voy es que en esta superficie me parece que Carlos Alcaraz debería ganar sí o sí el enfrentamiento y por lo mismo nosotros nos vamos a quedar con él. De todas maneras, un Tommy Paul que sabemos que puede competirle de tú a tú y por lo mismo debe ser un partido muy interesante, ¿no? Me parece que también podríamos por ahí meter el asterisco de que Tommy Paul le logró dar una sorpresa y sacarle un set a un Jannik Sinner en Roma, algo que nos demuestra que él puede jugar a esa velocidad, ¿no? Ya mantenerlo en 3 de 5 sets, muy complicado, ¿no? Pero que puede competir sí o sí contra este tipo de jugadores, digámosle, que ya son los actuales, ¿no? El presente del tenis hoy por hoy. Y en caso de que se den nuestros pronósticos, así quedarían las semifinales. Esperamos nosotros a un Jannik Sinner enfrentando a Novak Djokovic, en lo que sería sin duda alguna un partidazo. Y del otro lado, un Lorenzo Musetti enfrente de Carlos Alcaraz, para tener a 2 de los mejores arcistas hoy por hoy en el circuito. En caso de que se den estas semifinales tenistas, nosotros estaríamos cumpliendo con el pronóstico de Tennis Point Channel cuando salió el cuadro principal, ¿no? Estamos hablando de dos de estos 4 jugadores que posiblemente lleguen a semifinales, el caso de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, prácticamente obligados a hacerlo, y bueno, un Novak Djokovic que de a poco se le ha dado el torneo, ¿no? Por ahí, gracias a que Francisco Cerúndolo salió muy temprano en el cuadro, me parece que también se le abre una posibilidad extra de llegar por lo menos a estos cuartos de final en frente de Alexander Zverev, ¿no? Y un Lorenzo Musetti que también ha cumplido con la presión, con la obligación de ser hoy por hoy uno de los mejores arcillistas que tiene el circuito tenistas. Todo listo para que se den estos cuartos de final tenistas una vez más en Tennis Point Channel. Gracias por estar con nosotros y en unos instantes pasamos al cuadro de mujeres. También tenemos cuartos de final.